Bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta mañana y para aquellos que están en línea, no importa si es de mañana, de tarde o de noche, hola a todos en esta ocasión especial. Estamos por si acaso en una antesala hacia nuestro famoso mes de la familia, que lo compartiremos de aquí en 2 domingos. Pero va a ser necesario para todos nosotros poder revisar ciertos elementos de las Escrituras, desde donde no solo van a partir las herramientas del mes de familia, sino también para que queden claros ciertos conceptos que van a ser determinantes en cómo entendemos lo que acontecerá de aquí a 2 semanas. Durante este domingo y el siguiente estaremos revisando la base bíblica sobre qué es lo que el apóstol Pablo, qué es lo que dentro de la doctrina apostólica se entiende de lo que tiene que acontecer en esta relación padres con hijos, hijos padres, y también dentro de la unidad matrimonial en el caso de aquellos que están casados y quieren mejorar su relación de pareja. Así que por eso es que en estas 2 semanas estaremos trabajando con esperanza para la familia dentro de la relación padres-hijos y la próxima semana en la relación de pareja. Vamos a comenzar en esta ocasión leyendo un pasaje de la Escritura. Es el pasaje que nos va a guiar a lo largo de estos 2 domingos y que escribe el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Si usted nos puede acompañar leyendo en sus pantallas, eso se va a proyectar. Efesios 6, del 1 al 4. Y antes de leer eso con un poco más de detenimiento, tenemos que recalcar algo. Hay un contexto literario antes de este bloque de texto. En primer lugar, yo estoy al frente de un documento que podríamos llamar una carta intermedia de Pablo o una carta desde la prisión, y que Pablo lo está escribiendo para fortalecer el desarrollo de la iglesia, para fortalecer las relaciones dentro de una iglesia, a una iglesia que en su corazón ya tiene solidificado el concepto del Evangelio. Porque todas estas instrucciones y por ende herramientas que Pablo nos va a entregar tienen un prerequisito, si quiere verlo así. El Evangelio tiene que ser abrazado, el Evangelio tiene que ser creído, el Evangelio tiene que estar sólido en el corazón. El querigma, la anunciación apostólica, la forma en que lo hemos trabajado aquí en la Alianza San Borondón. Si usted se toma el trabajo de leer unos versículos o un capítulo entero, es decir, el capítulo 5, antes de este bloque de texto que vamos a leer, usted se va a encontrar con un apóstol Pablo que dice, no se embriaguen con vino porque en eso hay disolución, antes bien sean llenos del... Ahí ustedes se saben el texto, ¿verdad? Sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Quizás para definirlo de forma más sencilla, podemos acudir a una carta un poquito paralela. Hay ocasiones en que Efesios y Colosenses se parecen, son como copy-paste, ¿ya? Hay cositas que están aquí que se pegan acá y ambas de alguna forma muy interesantes se correlacionan. Cuando en la estructura de Colosenses, Pablo va a hablar acerca de las relaciones familiares, las relaciones de padres con los hijos, dentro de la pareja, etc. Pablo no menciona el ser lleno o la frasecita lleno del Espíritu Santo como prerequisito. Ahora, ¿esto por qué es importante entenderlo? Porque a veces esa frase, sean llenos del Espíritu Santo, se la ha tergiversado o se han metido un sinnúmero de conceptos en esa frase que no honran necesariamente la intención del autor. Para eso nos ayuda Colosenses. ¿Qué es lo que dice Colosenses de forma literal? Que la palabra de Cristo abunde en toda su riqueza en sus corazones. Entonces, en la mente del apóstol Pablo, el ser lleno del Espíritu Santo, ¿cómo se deletrea? Que la palabra de Cristo abunde con toda su riqueza, ¿se entiende?, dentro del corazón. ¿Cuál es la palabra de Cristo? El Evangelio, el querigma, la anunciación apostólica. Entonces, partiendo de esto, volvemos a Efesios. Sean llenos del Espíritu, igual, la palabra de Cristo como mora abundantemente en sus corazones, ¿cómo se manifiesta? Y hay un sinnúmero de manifestaciones, si quiere verlo así, de cómo la palabra de Cristo se hace práctica en nosotros.
Y nos podemos ir luego al verso 21, donde dice, sométanse los unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces eso ya marca el primer pilar para poder arrancar la lectura de estos bloques de texto, el someterse mutuamente. Y entonces Pablo va a comenzar más luego, después de algunos versiculitos, a describir cómo se vería la vida de la familia si el Evangelio reposa en el corazón de cada uno de los miembros de la familia. Entonces arrancará con estos temas, ¿no? De esposas, sométanse a sus esposos, así como el Señor, y el esposo imite a Cristo, que se entrega a sí mismo por su esposa y se sacrifica y la nutre, etcétera, etcétera. ¿Qué es eso? Esa es la forma en que una pareja llena del Espíritu de Dios muestra que la palabra de Cristo está en sus corazones. Y luego, si venimos más adelante, entonces ahora sí, vamos a lo que nos compete en esta mañana. Si usted se pone a leer lo que dice allí, ¿qué es lo que dice el texto? Hijos, obedeced en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Y Pablo hace una mención interesante. Si usted sigue leyendo, Pablo recurre al decálogo y dice así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Ahora, en medio de esta relación que está allí, tenemos que aterrizar un poquito y pensar de que quizás vivimos en la generación que pueda ser la generación más consciente de que la relación con tus padres es determinante para poderte entender a ti mismo. Entonces puedes decir, así es que yo adquirí esta conducta porque en mi casa mi papá y mi mamá hicieron puntos suspensivos conmigo. Es que yo aprendí esto porque mi papá y mi abuelo siempre hacían esto y lo otro. En parte es cierto. Cómo nos cría nuestro contexto familiar va a ser determinante en cómo nosotros nos comportamos y cómo nosotros discernimos y cómo nosotros construimos nuestros paradigmas de interpretación de la realidad en el futuro. Pero debemos de poner un limitante. ¿Cuál es el limitante? Para no caer lo que se puede caer en la generación actual. Y es ese sentido de autovictimización. ¡Ay, esta persona horrible y miserable en la que yo me he convertido! Todo eso es culpa de mis padres. Y ese sentido de autovictimización es enfermo, porque no te va a dejar avanzar. Y además te estás anulando como adulto en la capacidad de poder tomar las decisiones que debes de tomar para limitar quizás temas emocionales, para limitar inclusive temas relacionales. Así que, por un lado, ¿va a ser importante? Claro que sí. ¿Nos va a ayudar a entendernos a nosotros mismos? Por supuesto que sí. Pero que esa no se convierta en una razón para autovictimizarnos. ¿Estamos bien hasta allí? Ok, sigamos entonces. Ya que junto a la relación con el Señor está la relación con nuestros padres, esto por si acaso no solamente pertenecerá a la literatura bíblica, creo que la literatura bíblica lo presenta con mayor detalles y con mayores razones de causa y efecto para la sociedad, pero solo como referencia histórica, inclusive Platón en sus escritos hablaba de que junto con la relación con Dios, bueno, en este caso con Zeus o los dioses, es que junto con la relación con Dios, eso era chiste, ¿ya? Que junto con la relación con Dios está la relación con tus padres, ¿ya? Ahora, ¿qué es quizás lo que más llama la atención cuando uno es hijo y por si acaso cuando uno es padre y tiene hijos pequeños? Porque, ¿qué es lo que dice allí? ¿Qué se le pide que hagan los hijos? Y fíjese que comenzamos con una especie de error, que lo vamos a ir trabajando a lo largo de esta conferencia. Pablo hace mención inmediatamente hacia el mandamiento, honra. ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué hacen los hijos? ¿Qué hacen los hijos? Ese es el principio, honrar. Y vamos a tener que trabajar en esta mañana sobre cuál es el principio y cuál es la manifestación de ese principio. Porque son dos cosas completamente distintas. Una cosa es honrar y otra cosa es
cómo se honra. Y esto partiendo de la perspectiva de que las relaciones son dinámicas y no son estáticas en el tiempo. Con todo, volvamos otra vez. ¿Cuál es la primera palabra que menciona Pablo en este texto? Honra. Honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Para que te vaya bien, ¿qué más? Y tengas larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. Así que vamos a aprender a diferenciar en esta mañana el principio de la aplicación. Y ojo que Pablo está partiendo del Decálogo o de los 10 mandamientos que a la luz del Antiguo Testamento se convertían en los principios o en los pilares fundamentales para que una sociedad funcione bien, por lo menos aceptablemente bien. Entonces, nuevamente estamos tomando lección. ¿Qué se pide a los hijos? Que honren. Ese es el principio. Y luego viene la siguiente parte. Y aquí podríamos parafrasear a Pablo. Porque Pablo dice así, los chicos, y esto es interesante. Pablo cuando utiliza la palabra hijos, obedeced en el Señor, por si acaso está utilizando una palabrita griega que es para definir a un niño, preadolescente, adolescente, es decir, a alguien que aún no se sabe sustentar o aún no puede, llamemos así, tomar decisiones por sí mismo. Podríamos usar quizás un límite o un estándar aceptado por todos nosotros, que esa edad va más o menos ¿hasta qué edad? Hasta los 18 años, ¿ya? Pongámoslo así, ¿ya? Yo sé de que existen algunos de 21 y 22 años que no han pasado mentalmente de los 13. Ese era otro chiste. Pero, en todo caso, manejemos el estándar, 18 años. Pablo cuando habla acerca de obedecer, está poniendo por lo menos un límite al tema de la obediencia. Es decir, mientras tú no te valgas por ti mismo, no seas un adulto independiente y responsable de tus actos, hasta que llegue ese día, ¿cuál será la forma en que tú vas a honrar a tus padres? Obedeciéndolos. Si identificamos entonces principio, ¿cuál es el principio? ¿Y cuál es la manifestación? Por lo menos para alguien menor a 18 años, obedecer. Entonces, los chicos, para hacerlo a Pablo un poquito coloquial, los chicos deben obedecer a sus padres porque esta es la forma en que ellos los honran. Esta es la forma de honrarlos a los papás. Ahora, alguien, quizás algún papá o alguna mamá, puede inmediatamente decir, están hablándote a ti. Soy tu padre, soy tu madre. Hueso de tus huesos, sangre de tu sangre. No, heredero de la dinastía de la familia. Ok, ya. Y Pablo inmediatamente, junto con el mandamiento o el principio de honrar y su manifestación para un menor de edad, comienza a hablar de qué es lo que tiene que acontecer dentro de la familia. Y usted se va a enfrentar en este texto a un mandamiento positivo y a un mandamiento negativo. Ahora estamos hablando ya de mandamientos apostólicos, es decir, algo que los apóstoles han dejado escrito porque funciona. Y entonces, mire usted, puede ver en la claqueta, ¿qué es lo que dice más adelante el texto? Y aquí lo hemos simplificado para ustedes. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que se dice acerca de los padres? Usted tiene allí una paráfrasis o una simplificación. Pero volviendo al mandamiento, usted no tiene que regresar a Efesios 6, solamente escúchelo. ¿Qué es lo que dice allí? Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Tenemos que hacer un pare allí. Cuando uno revisa las cartas del apóstol Pablo, uno se va a dar cuenta de que la responsabilidad de hacer madurar, de hacer crecer, de amar, de enseñar a los hijos, es de los dos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O sea, no es que cuando el papá ayuda a los hijos a hacer los deberes, ahora con la teleeducación esa cosa es complicada, ¿verdad? Es más complicada que antes, creo yo, no sé. Pero en todo caso, no es que viene el papá y dice, a ver mujer, te voy a ayudar.
al encargarme con mis hijos a hacer sus deberes. No es ayuda, es tu responsabilidad. Porque el encargo de criarlos fue dado para los dos. Uno puede ver, qué sé yo, en 2 Timoteo o en Tito, el encargo para las viudas o cómo una mujer piadosa vive la vida. Y entonces allí se habla de que la mujer cría a sus hijos con santidad y honor. Pero ahora, el énfasis de aquí, ¿cuál es el énfasis de este texto? Cuando usted lee allí la palabra padres, no exasperen a ira a sus hijos. Está hablando de padres varones. Entonces, aunque a la luz de la Escritura los dos están a cargo de la formación de los chicos, sobre el papá varón reposa la responsabilidad delante de Dios. Óigame, e inclusive dentro de la sociedad. Pero sobre los hombros del papá reposa la responsabilidad delante de Dios de hacer ¿qué? Parafraseando, críenlos. Entonces inmediatamente volvemos a nuestra cabeza, ¿verdad? Disciplina, amonestación. Y vienen nuestros conceptos del papá medieval. ¿Se acuerda del papá medieval? Papá medieval es ¿qué? A Dios rogando ahí con él, ¿verdad? Porque la letra con sangre, ¿verdad? O si no, la típica, la admiración desde el recuerdo. Cuando yo era niño, a mí me daban, me azotaban, me golpeaban, me pegaban, me gritaban, y aquí estoy. ¿Sabe que eso no es excusa? Y en parte puede deberse a un mal entendimiento, por lo menos de estos dos términos que está en la carta de Pablo. El primero es disciplina y el otro es amonestación. Si hiciésemos una pequeña encuesta en este momento y pusiésemos dentro de la encuesta la pregunta, ¿qué es para usted disciplina? Como para que responda, quizás muchos de ustedes van a responder, palo. Porque así funciona, ¿no? El trato duro, ¿no? La imposición de la norma. Disciplina, ¿verdad? Pero cuando uno va por lo menos al término griego que se utiliza para disciplina, quizás la mejor traducción al castellano sea la que usted tiene allí. ¿Cómo se cría a un hijo? ¿O cómo se lo lleva a la madurez? Que es la idea de criar. Criar no es solamente que coma y que tenga la barriga llena. Eso puede ser mantener, pero eso no es criar. Criar es llevar a la madurez. ¿Y cómo se lleva a la madurez? Dice el apóstol Pablo, con disciplina. ¿Pero qué es disciplina? Entrenamiento. Entrenamiento. Hace poco pasamos las Olimpiadas. Nos gozamos por nuestros medallistas. Nos gozamos por los que ganaron diplomas olímpicos. Nos gozamos porque el himno nacional del Ecuador salió allá. Ok. ¿Cuántos años esa gente invirtió? Esas mujeres invirtieron para levantar ese peso increíble. Mi espalda se rompe, yo no puedo. ¿Cuánto tiempo, cuánta sangre, sudor y lágrimas invirtieron los atletas para hacer su carrera de velocidad de 100 metros? Los nadadores, ¿cuántos kilómetros en piscina nadaron para romper una marca quizás de 1 minuto, 2 minutos? Toda la vida. Entonces, cuando Pablo me está usando el término disciplina, implicará de que el papá varón es el responsable de comenzar a establecer esa práctica constante hasta que ese hábito de vida quede grabado en el inconsciente del muchacho. Así como usted, lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo usted dijo lávate los dientes? Usted que ha sido papá. Ya, no toque el caso de los chicos de 21 años que aún piensan como de 13 y que aún no se lavan los dientes por sí solos, ¿ya? Pero se asume que allá en la adolescencia, se asume que ya se pueden lavar los dientes solos sin que se les haga acuerdo, ¿ya? Pero eso tomó años de estar allí. Tomó años de estar allí. Persistencia. Entonces, ¿cómo un papá varón, porque esa es la intención de Pablo en Efesios 6, cuando un papá varón hace eso?
cuando forma hábitos. Ese es el tema del entrenamiento. Entonces, no necesariamente disciplina es palo. No necesariamente disciplina va a ser golpear. Eso puede ser abuso. Eso no se hace. Pero un papá está allí para formar hábitos de vida. La segunda palabra es interesante porque cuando la leemos en castellano, amonestación, inmediatamente, ¿qué viene a nuestra cabeza con la palabra amonestación? ¿Qué cosa? Grito, retada, alzadera de voz, ¿verdad? Más o menos hasta que tiemblen los quiciales de la casa porque el que lleva la autoridad está enojado. ¿No? ¿Qué es amonestación? Es ese apego personal y compasivo. Es la instrucción de corazón a corazón. Es la instrucción que lleva a la persona a razonar su conducta. Y en base a ese diálogo, claro, es un diálogo firme, pero porque se basa en principios, no porque usted grita. Es un diálogo que se basa en la verdad. Tiene que ser persistente, porque se está haciendo que la criatura forme conductas de disciplina y forme también un sentido de valía. Un sentido de valía. Y obviamente aquí van a haber un sinnúmero de herramientas que usted va a ver en la semana de familia, donde en ocasiones puedo negociar algo, puedo quitar algo, puedo limitar algo, puedo hacer desaparecer algo. Los juguetes son una cosa interesante de hacer desaparecer, como para que se comiencen a entender los principios. Entonces, padres varones, hagan madurar a sus hijos, siendo persistentes para que tengan una vida de hábitos saludables y, junto con eso, instrúyalos de corazón a corazón y de forma personal para que los hijos sean convencidos por la verdad que usted les quiere enseñar. Cambia, ¿no? Y aquí viene algo interesantísimo. Simplificando, solamente para tenerlo como resumen, ¿qué hacen los padres? Guían a la madurez, que crezcan bien, que sean maduros, que tengan una mente sana, que tengan una percepción del mundo equilibrada. Eso es criar. Y aquí viene la parte chévere. ¿Qué hacen los hijos? ¿Se acuerda lo que Pablo decía en el contexto? Sean llenos del Espíritu de Dios. En otras palabras, cuando la palabra de Cristo habita en sus corazones y ustedes son padres, la mejor forma de ustedes servir a sus hijos es criándolos usemos dos términos pero ya con los significados chéveres, con disciplina y con un correcto concepto de amonestación en el Señor. ¿Y cuál va a ser la respuesta natural de los hijos frente a esa realidad? Es más fácil para ellos honrar en las distintas categorías de honra que va a haber con respecto a la edad y al crecimiento. Se va a hacer más fácil para ellos honrar cuando sus padres, aunque no le guste el término, los sirven así. Porque cuando un padre cría y lleva a la madurez, cuando un padre ha creado hábitos saludables en el corazón del muchacho o de la chica, cuando los padres han tenido este correcto concepto de amonestación o instrucción, como dice el texto, no están haciendo otra cosa que servir según los parámetros de Dios a sus hijos. ¿Y cuál va a ser la respuesta nuevamente de la sujeción de los hijos a los padres? Para los hijos será más fácil honrarles. Para los hijos será más fácil reconocer esa autoridad, porque están viendo la autoridad en acción. Es una autoridad de servicio. Vamos un poquito más adelante. Ahora,
Pablo, cuando comienza este bloque, no se refirió primero a los padres, sino que se refirió primero a los hijos. Y comienza Pablo, creo que este pequeño bloquecito de texto inmerso en este gran bloque de familia con los hijos, porque todos somos hijos. O sea, probablemente su papá o su mamá quizás ya están con el Señor, quizás están en otra ciudad, están en otro lugar, no están aquí, como sea. Pero sea como sea, usted y yo somos hijos. Y moriremos habiendo sido hijos. Siempre seremos hijos. Porque usted no nació del aire, ¿o sí? No lo trajo la cigüeña. Usted tuvo papá y mamá, sea como sea. Entonces, algo que nos debería comenzar a calar un poquito la cabeza hasta este momento es, si yo soy hijo, ok, y ya voy entendiendo esto, ¿qué es lo que este principio requiere de mí? ¿Cuál principio? Honrar. Aprenda a diferenciar. El principio es honrar. Y para los menores de edad, ¿cómo se manifiesta ese principio? Obedecer. Simple. ¿O cómo debería yo poner en práctica este principio? Ahora, hay algo que lo dejamos al inicio. Hay un tema sobre la dinámica de las relaciones. Y obviamente que las relaciones cambian. No es lo mismo un hijo de 3, 4 meses de edad que un hijo de 50 años cuyo padre o madre tienen 80 años, ¿no? Como para hacer una edad más o menos interesante. No es lo mismo. No es lo mismo, ¿verdad? Ya, ok. Entonces, ¿qué requiere este mandamiento? Y vamos a pensar un poquito, porque en ocasiones nosotros solitos nos hemos condicionado o nos hemos mitificado a algunas manifestaciones de honra. Y quizás esto pueda ser incómodo, pero así es la vida. Sigue en la siguiente claqueta, vamos a ver las cosas que no dice el mandamiento. ¿Qué no dice el mandamiento? El mandamiento no dice, ¿qué dice allí? ¿Por qué? Porque han habido ocasiones donde padres han violentado a sus hijos. Ha habido ocasiones donde padre o madre han querido quitarle la vida a sus hijos. Hay otros casos terribles donde lo han logrado hacer. Han quitado vida. A nosotros nos ha espeluznado viendo ese tipo de noticias. Hay ocasiones en que los padres han sido abusivos. Y a veces por tema general, aunque sí hay mujeres que pegan a hombres, pero digamos que por mayoría, en ocasiones donde ha venido un hombre y ha golpeado, ha masacrado, ha arrastrado, ha puñeteado y la ha dejado hecha trapo a la pobre madre ahí en la sala de la casa. ¿Y sabe algo? Amar incondicionalmente a alguien así es muy difícil, por no decir imposible. Y no se puede demandar, especialmente en esos casos de abuso. Y alguien puede venir a veces con la regla medieval: es que es sangre de tu sangre y lo tienes que amar. Espérate un ratito. ¿Qué es lo que me dijo el texto a mí? ¿Cuál es la figura de un padre y de una madre que le facilita la honra a sus hijos? ¿Cuál es la figura? Cuando lo llevan a la madurez, formándolo con hábitos saludables y con un correcto concepto de instrucción que influye sus vidas. Esa es la idea. Esa es la idea. En Ecuador también nos asombran las noticias de madres que han vendido a sus hijos. $5,000 por un bebé, $3,000 por un bebé. O a veces madres que no quieren, han intentado abortarlos. Y por ahí se han salvado. Complicado eso. Por eso, por estas razones de la sociedad en que vivimos, Dios, que es tan sabio y que escribe e inspira ese libro que llamamos la Biblia, no dice
ama incondicionalmente. Otra cosa que no dice, confía. Yo le puedo pedir, se cayó la mascarilla. Yo le puedo pedir, pensemos, un chico o una chica que viene al Señor y de un contexto donde sus padres han estado envueltos en narcotráfico. Yo le puedo pedir a ellos que confíen. No sé, respóndanme. Yo les puedo pedir que confíe, que yo confíe en ellos. Yo no puedo confiar en ellos. Porque quizás me están usando. Quizás hay algo oscuro por ahí atrás. No puedo confiar en ellos. No se puede confiar en ellos. Es que tienes que confiar en mí porque yo soy tu padre. No, espérate un ratito. ¿Cuál es el principio? El principio es honrar. Pero confianza es otra cosa. ¿Me hago entender? Yo puedo ser hijo. Y quizás mis padres están metidos en negocios ilícitos, en la perspectiva pública o privada de nuestra sociedad. Y hay temas de confianza que allí no entran. Porque una cosa es el principio y otra cosa es cómo eso se va a demostrar. Admira. No, la Biblia tampoco me dice que yo los admire. Porque habrán ocasiones en que dependiendo del contexto de cada uno, probablemente no haya nada que admirar. O probablemente hubo un papá o una mamá que tuvo terribles problemas mentales o emocionales y que producto de eso hicieron un relajo toda su vida. Y quizás no haya algo que admirar allí. Y qué paz que la Biblia no diga, admira. Porque hay ocasiones donde eso es casi que imposible de hacerlo. Disfruta. Tampoco dice eso. Porque ¿qué tal si la toxicidad de papá o mamá son tan inaguantables que ya solamente la cercanía me hace daño? Que solamente escuchar me destruye, que solamente aguantar 2 horas y ya no puedo más. Oh, qué liberador. La Biblia no dice, disfruta. Pero la Biblia sí establece un principio. ¿Cuál es el principio? Honrar. Entonces, Tito, usted me está diciendo de que estas cosas de amar, de admirar, de confiar, ¿cuál era la otra? Disfrutar o cosas así, ¿no tienen que ver con eso? Honrar, por si acaso, vamos definiéndolo desde allí. ¿Qué requiere? Honrar es una elección moral. Eso es algo que ya como adultos, ya es nuestra decisión hacerlo. Como decíamos al principio, sí, yo puedo entender que yo soy así porque mi papá fue así, mi mamá fue así, o quizás mis abuelos, si me criaron mis abuelos fueron así, entonces por eso yo soy la peor cosa de la tierra porque mis padres fueron así. Ya, pero si tú te quedas en ese argumento, no vas a salir nunca de la autovictimización, no vas a madurar y te vas a quedar paralizado probablemente en la edad en que el shock emocional llegó a tu vida y te vas a quedar allí. Pero honrar es una decisión moral que no se relaciona necesariamente con tus sentimientos. Ya, chévere, ¿y cómo se hace eso? Y continuamos tratando de simplificar las cosas. ¿Qué es honra? Es la decisión moral en que tú vas a tratar con respeto y vas a otorgar dignidad aunque no se lo merezca. Pero es la decisión de tratar con respeto y dignidad y cortesía. Y en algún momento, si es que tuviste un contexto de familia muy complicado, pero en algún momento, a medida que Dios trabaja en tu corazón y comienzas luego a ser libre de muchas cosas, vas a buscar a largo plazo el bien de ellos.
Y tienes que separar, por favor, estas dos realidades. ¿Cuál es el principio? Honrar. Ese es el principio para todos, sin importar lo que tú hayas sido, quizás tu papá o tu mamá hayan sido. Si tuviste la dicha de tener un papá y una mamá que te enseñaron, obvio que se equivocaron, pues, son seres humanos, se van a equivocar, pues. ¿Qué esperas? ¿Que sean perfectos? Nunca lo van a hacer. Pero si tienes la dicha de contar con un papá y una mamá que se rajaron por ti, se esforzaron por ti, buscaron darte educación, te enseñaron probablemente quizás hasta cosas malas, pero de lo malo que te enseñaron luego puedes decir, yo no voy a repetir eso. O sea, te enseñaron con contraejemplos, ¿ya? Sea como sea, quizás para ti va a ser mucho más fácil las manifestaciones. Amar, confiar, admirar, disfrutar, añorar esa cercanía. Pero si otra fue la película donde papá y mamá fueron los abusadores más grandes sobre la faz de la tierra, tú como adulto y yo como adulto estamos llamados a tomar la decisión moral de tratarlos con respeto, con dignidad, y a medida que Dios trabaje con el corazón de cada uno de nosotros, buscar el bienestar de ellos a largo plazo. ¿Me hago entender? ¿Por qué tenemos que diferenciar esto? Porque si no diferenciamos esto, podemos volvernos locos. Nos vamos a volver locos de remate. Y probablemente ya seas un adulto realizado y todo, y aún tienes tus miedos de, qué sé yo, es que yo deshonré a mi familia porque yo no estudié la carrera que quería mi papá. Ok, pero estás trabajando y eres un adulto funcional y estás sustentando tu casa de forma honrada. Estás haciendo una labor increíble con tus hijos, si tienes hijos. Sé libre. No debes fidelidad a ese sistema que te engendró. Ya, no estudiaste lo que tu papá quiso. No estudiaste, pues. Se acabó. Pero ya eres adulto. Y puedes tomar la decisión de, no, es que yo no los honré porque yo no estudié. Aguanta. Ya, si quieres verlo así, ya, perdónate a ti mismo, pero sigue con la vida. ¿Ya? No, es que yo nunca voy a cumplir los estándares que mi mamá o mi papá me pusieron. Entonces, toda mi vida es una vida de deshonra para mis padres. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes 40, 50 años y uno dice, no, es que yo tengo que seguir obedeciendo a mis padres. Y no necesariamente es así. Para eso sirve la adolescencia, ¿sí saben? No estoy diciendo que te vuelvas loco. Si es que hay jóvenes aquí, cuidado con lo que van a escuchar. Pero se entiende que en la adolescencia tú comienzas a entender qué es lo que te gusta, cuáles son tus inclinaciones y qué es lo que hacen de ti un ser individual y diferenciado de otros. Ahora, el problema con los adolescentes en la adolescencia es que creen que pueden más o menos hacer caso y tratar mal a sus padres, que eso es deshonrar. Ahí es terrible. Este viejo, esta vieja que me molestan, bla, 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 bla. Espérate un rato, hasta allá no estamos llevando el diálogo. ¿Cuál es el principio que tiene que mantenerse? Y si alguien es menor de edad y aún está dentro de la casa, ¿cómo se manifiesta la honra? Así que tenga presente eso de allí. Hay que aprender a diferenciar. Tengo que aprender a diferenciar el principio de la manifestación. Ok, mi papá fue un abusivo, ya, perfecto, mi papá fue un abusivo, ya, me fue mal, ya, me fue mal. Pero tomo la decisión como adulto de honrar. Lo voy a tratar bien y con respeto. Eso no necesariamente va a significar besitos y abrazos, porque no hay la base para besitos y abrazos. Pero, puedo honrar. ¿Cómo definíamos honra? Es ese trato con respeto y con dignidad hacia esa persona, y que además, a medida que Dios vaya trabajando en tu corazón, podrás en su momento buscar su bienestar a largo plazo. Quizás hacia el fin de sus días, no sé, según el caso de cada uno. Entonces tienes que hacer las cosas
diferenciando esto. Y probablemente estás casado o estás casada y aún le sigues preguntando a tu papá y a tu mamá qué es lo que tienes que hacer. Y te sientes mal si no obedeces lo que te dijeron que hagas. Así no se crece. Eso puede ser codependencia, puede llevar a alguna patología psicológica media rara. Pero es necesario que haya esta distinción. ¿Vamos bien hasta allí? Entonces, a medida que creces, porque las relaciones son dinámicas. Entonces, probablemente hasta los 18, ok, si eres adolescente y estás por aquí, no te queda de otra, haz caso. Pero a medida que tú ya seas adulto y comienzas a ser responsable de tu vida, de tus actos y de las decisiones que tomes, ten presente esto. Puedes en algún momento no hacer caso a algo que tu papá y tu mamá te digan, pero para eso demuestra que eres digno de confianza, si es que eres jovencito. ¿Ya? Puedes desobedecer y aún así seguir honrando. Puedes no confiar. Mis ejemplos chiflados, ¿no? Quizás papá o mamá que estuvieron envueltos en narcotráfico o en negocios ilícitos o cosas así, perfecto. No vas a confiar en ellos, pero puedes seguir honrando. Porque ¿qué es honra? Es tratar con respeto y con dignidad. Y a medida que Dios trabaja en tu corazón, velar por el bienestar de ellos hacia adelante. ¿Vamos bien? Puedes no confiar, pero aún así seguir honrando. Puedes disentir y aún así seguir honrando. Y poder decir probablemente, ¿sabe qué papá? ¿Sabe qué mamá? Yo no estoy de acuerdo con usted. Ahora, claro, eso va a armar una bomba atómica. Si es que los papás no están llenos del Evangelio en el corazón. Pero sea libre en cuanto a eso. Usted puede disentir y aún seguir honrando. No estoy de acuerdo con usted, papá, pero qué sé yo a usted lo amo, lo quiero, yo lo respeto. Tranquilo, vivamos la fiesta en paz. ¿Usted lo cree así para usted? Yo lo creo así para mí. ¿No? Y probablemente a veces los papás pueden hacer más o menos, tienes que honrarme. Y parte de la honra es que estés de acuerdo conmigo. ¿Quién dice? ¿Quién dice? La diferenciación. Honra es el principio. Y la manifestación va a ser según la experiencia de cada uno. Puedo disentir y seguir honrando. También hay otros, ¿verdad?, que se van a estar, hónrame, porque tú eres mi sangre. Ya, pensemos de que es un papá o una mamá de que abandonó toda la vida a sus hijos y de aquí a mañana pide todas las credenciales de amor, honra, amor incondicional, confianza y todo. Ok, vamos pensando un poco de eso de allí. Primera pregunta que yo me hago es, a la luz de este texto, ¿quién verdaderamente es papá? Y hay un tema interesante que diferencia quizás al cristianismo, y esto fue lo más chévere del movimiento de Jesús, que diferencia el cristianismo de quizás otras religiones. Para otras religiones el asunto cosanguíneo, el ser la misma sangre, la misma familia, eran cosas, y son cosas para muchas religiones importantísimas. Pero sucede que la cristiandad y la doctrina cristiana se basa en el concepto de la adopción. ¿Se acuerda de eso? De que hemos sido adoptados por Dios por medio de Cristo. Y en ocasiones dentro de la Escritura estas relaciones adoptivas han solido ser más fuertes que las relaciones sanguíneas. Solo por pensar, ¿se acuerda de Ruth y Noemí? ¿Verdad? Noemí tenía 2 hijos, ¿verdad? Malón y Kelión. Los 2 se mueren, nadie sabe por qué. ¿Verdad? Se mueren. Una de las nueras se va. ¿Y la otra nuera qué es lo que hace? Donde tú vayas, yo iré contigo. Donde tú mores, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Qué hizo entonces? ¿Qué pasó con Ruth y Noemí? Hubo un concepto de adopción. Y que fue tan fuerte que dentro de ese concepto de familia adoptada se engendraron los ancestros del que luego sería el rey David. Adopción. Nosotros, en nuestra relación con Dios, no podíamos hacer nada por nuestra propia sangre o naturaleza humana.
Viene Cristo, se encarna, muere por nosotros, muere en nuestro lugar. ¿Y ahora qué hace Dios? Nos adopta como sus hijos en Cristo Jesús. La cristiandad tiene este concepto fortísimo de que los lazos de la adopción pueden en ocasiones ser más fuertes que los mismos lazos sanguíneos. Entonces, ¿quién es padre, quién es madre? Tenemos que comenzar a definir eso de allí. Yo te parí, ya, lindo. Hubo 9 meses allí, ¿verdad? O a veces el papá, yo pagué todo, ya, ok, ya. Pero ¿quién es padre, quién es madre? ¿Qué dicen las cartas pastorales con respecto a las mujeres? Que las mujeres críen a sus propios hijos, que los hagan madurar, que los hagan crecer, que les entreguen herramientas para la vida. Eso hace a una mamá. ¿Sí me explico? ¿Qué hace a un papá? Lo que acabamos de leer. Padres, háganlos madurar, estableciendo en ellos hábitos y disciplinas que les sirvan para toda la vida. Y también instrúyalos con esa instrucción, persona a persona, corazón a corazón. Y si el texto, porque esa es una de las características del texto bíblico confronta o a veces increpa al lector. Si el texto bíblico te está llamando la atención a ti, ya sea como padre o ya sea como hijo, entonces tengo que comenzar a pensar en cómo voy a aplicar esto que estoy entendiendo, por lo menos, en mi realidad de vida. Ahora, Pablo, ¿qué es lo que dice? De forma sencilla, ¿por qué hay que honrar? Y puede ver una claqueta, porque Pablo lo puso de una forma muy sencilla. Es simple, porque esto es justo. Porque esto es justo. Porque es lo correcto. Porque existe una ley moral en el universo y esa ley tiene que estar presente. Si esa ley no está presente, todo se rompe. Aún esta consideración que ya hemos definido de respeto, de trato dignificado, de velar por intereses a largo plazo, qué sé yo, eso, aunque usted no lo crea, sustenta la sociedad. Y por eso Pablo puede decir, rememorando el mandamiento del Antiguo Testamento, para que te vaya bien en la tierra donde el Señor, tu Dios, te da. Entonces, más allá de que tengamos un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, que sea el fulano, que sea el mengano, ¿sabe qué? Dios dijera desde el principio, a ver, ¿sabes por qué el Ecuador está mal? Porque los papás y las mamás no han sabido ser papás y mamás. Y segundo, porque los hijos no han tomado la decisión como adultos de honrar a pesar de, a causa del principio. Y esa sería la explicación simple y sencilla de Dios de por qué la sociedad está como está. Porque el principio es un pilar que sostiene, si quiere verlo así, a todo el cosmos de la sociedad humana. Y Pablo lo pone de una forma muy sencilla. Hijos, tienes que honrarlo. Cuando eres chiquito, obedece. Cuando eres grande, bueno, admira, ama, disfruta, respeta y todo, dependiendo de la situación de cada uno. Pero existe una razón más grande que esa. Tienes que honrar porque es lo justo. Porque es lo que agrada a Dios. Porque es lo que sustenta la vida de la sociedad. Y si usted se da cuenta, vivimos en una generación donde, y les quiero leer algo por si acaso, porque ya hablamos, me va a regalar 5 minutos más, perdóneme, así es la vida. Les quiero leer algo que no lo puse en claqueta porque es un poquito extenso, pero tiene que ver con un contraste. El contraste entre la familia antes de la época industrial. La industria apareció con la locomotora, la máquina, las líneas de fábrica, salir al empleo, a trabajar y cosas así. Ya. Antes de eso, la familia, ¿cómo era? En la misma casa estaba el taller, la panadería, estaba el lugar donde se fabricaban las cosas y el lugar donde se comercializaban las cosas, ¿verdad? Y allí los dos estaban presentes, papá y mamá. Al estar los dos presentes, ¿quiénes se encargaban de la crianza de los hijos? Papá y mamá, ¿ya? Pero uno de los grandes problemas de esa época era el autoritarismo. ¿Ya? Era el autoritarismo. Dios no está a favor del autoritarismo, en ningún sentido.
Dios está a favor de una autoridad para servir. El que quiera ser mayor entre ustedes tiene que ser el servidor. Y por eso definimos, cuando un papá y una mamá hace esto, está sirviendo delante de Dios a sus hijos para que sus hijos sean entes de bien en el futuro, ¿ya? Pero así era la vida antes de la Revolución Industrial. Vino la Revolución Industrial y ahora, ¿qué es lo que acontece con nuestra sociedad? El papá tiene que salir de la casa. Porque ahora el papá, y ahí vienen también los temas de explotación, las cuestiones de las políticas laborales, bla, 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 pero el tema es que el papá sale de la casa. Y cuando el papá sale de la casa, ¿qué hizo? Inconscientemente, la Revolución Industrial lo alienó al padre, lo alejó de la realidad que se vive dentro de casa. Y eso comenzó a criar a una generación de mujeres esposas resentidas y también de hijos resentidos. ¿Por qué? Porque el papá no está en casa. Y aquí viene algo interesante. Si Dios le puso, aunque los dos cumplen la función de formar, hacer madurar y criar, pero de entre los dos, ¿sobre cuál reposa la responsabilidad? Sobre el papá varón. Y si sobre el papá varón reposa la responsabilidad, es porque la figura del papá varón es crucial. La femineidad pasa del hombre a la hija. Cuando el papá le dice, eres bella, eres hermosa, eres una princesa, valiente, inteligente, eres lo máximo, eres lo mejor que ha salido de mí. ¿Qué está haciendo el padre? Está formando femineidad, un concepto correcto de ser mujer. La madre se lo puede decir, pero no es lo mismo que lo haga la madre que lo haga el padre. La masculinidad también es algo que pasa de padre a hijo. Entonces el hijo comienza a competir con el papá. Papá, yo puedo correr más que tú. Papá, yo puedo ser más fuerte que tú. Papá, yo puedo cuidar a mamá mejor que tú. Porque la masculinidad también se pasa. Pero la Revolución Industrial lo separó. ¿Ya? Y eso fue terriblísimo. Y pasamos de una sociedad donde papá y mamá decían lo que es bueno y lo que es malo, a una sociedad donde hubo en la década del 70 la Fundación Carnegie, hicieron una perspectiva simplificada, supuestamente, de cómo deberían ser los roles dentro de la casa. Y esto dice más o menos así. La idea tradicional de los padres como maestros, de padres que enseñan a sus hijos cómo vivir, debemos rechazarla. Esa vaina, y perdónenme que me exprese así, esa vaina la tenemos desde el 70 hasta nuestros días. ¿Y qué es lo que dice? De padres que enseñan a sus hijos cómo vivir debemos rechazarla, pues el mundo es muy complicado. Más bien los padres deben ser como los ejecutivos de una gran corporación, delegando, asegurándose que todo se haga. El trabajo de los padres no está en ejercer ningún tipo de autoridad, solamente dar apoyo emocional a medida que acercan a sus hijos a las personas que saben lo que sus hijos deben aprender y hacer, llevándolos a escuelas, a campamentos, a los educadores, a los psicólogos, a los centros de desarrollo infantil. La labor de los padres es solo entregar apoyo emocional y no entregar ningún modelo de alguna forma de autoridad o de valores, ni nada de ello sobre los niños. Y si se pone a pensar, así estamos como sociedad hasta el día de hoy. Y las largas conversaciones de papá, mamá con los hijos ya no hay. El contar historias de noche con un mensaje moral al final ya no existe. El leer las escrituras juntos y meditarlas ya no se da. Las largas conversaciones encima de la mesa al momento de almorzar o de merendar ya no se da. Y después la sociedad se queja. ¿Qué pasó con mis hijos? A la luz de este manifiesto, los entregaste, cuando el trabajo tuyo como padre era entrenarlos. Simplifícalo así: la familia de apoyo emocional, no hay autoridad, no hay una autoridad que sirve, no hay valores, no hay instrucción. Y ¿sabes qué? Las escrituras están en contra de las dos perspectivas. La perspectiva autoritaria, la letra con sangrienta, haces esto porque yo soy tu padre y punto, como también la Biblia está en contra de esta perspectiva súper alienada de lo que acabamos de leer.
Porque así como la esencia para el matrimonio es la amistad, una sana amistad, la esencia para definir la paternidad es el saber ser maestros de sus hijos. Y Dios bendiga este tiempo de pandemia, donde los hijos pasaron metidos en las casas y probablemente sigan metidos en algún tiempo más, en algunos casos, porque quizás fue la ocasión en que por fin pudieron conversar, pudieron enseñar y pudieron transmitir valores. Es el saber ser maestros para sus hijos. Porque como iremos viendo a lo largo del mes de familia y el próximo domingo, habrán consecuencias si se abdica esta responsabilidad, si renuncias a esta responsabilidad. De ley van a haber efectos nefastos para ti y la sociedad. Y ahora, ¿qué pasa si tú has tenido un papá o una mamá medio complicado? ¿Sabes algo? Tu corazón puede ser libre, porque ya no tienes que agradar a nadie. ¿Sabes por qué? Porque ahora tú tienes un Padre que está en los cielos y que está feliz de tenerte. Si probablemente en uno de esos esparpajos de ira, tu padre o tu madre te dijeron, por gusto te tuve, eres la vergüenza de la familia, bórrate eso del cassette. Porque tienes un Padre amoroso que te dice, eres aceptado en el amado que es Cristo. Tienes a un Padre que te dice, cada vez que yo te veo a ti, veo a mi Hijo reflejado en ti. No tienes que hacer nada para asombrarme, no tienes que hacer nada para sorprenderme. El que seas mi hijo es más que suficiente para mí. Y a partir de ese amor incondicional de Dios, yo puedo perdonar y ser libre, y no sentirme codependiente, no sentirme condicionado, no sentirme mal. Y puedo ser libre para dar honra, aún quizás cuando nuestros padres no necesariamente se lo merezcan. Porque al final de cuentas ese no es el diálogo. El diálogo es, ¿qué es lo que decides tú en base al amor que has recibido con el Señor? Y a la luz de ese amor, puedes entonces dirigirte a tu papá y a tu mamá para tratarlos con dignidad, con respeto y velar por su bienestar y sus intereses en el largo plazo, sin sentirte condicionado a otras cosas que la Biblia no dice. Nos vamos a quedar hasta allí. Gracias por regalarme unos minutos más de su tiempo. La próxima semana enfocaremos igual de forma general temas de esposo-esposa y así nos preparamos mental y psicológicamente para el mes de familia, que se lo recomiendo que venga. Vamos orando para despedirnos, por favor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tus escritos nos hacen bien y tu palabra nos hace libres. Libres para amar, libres para decidir, porque ya nuestro apoyo, nuestra identidad, nuestro corazón está afirmado en ti, Señor. Y gracias, Señor, porque tú te manifiestas como el Padre amoroso que instruye, que forma y que busca el bien de sus hijos siempre. Y en base a esa confianza en ti, puedo yo proyectarme a mis relaciones familiares e interpersonales con el resto de gente que no necesariamente es mi familia. Pero te pedimos, Señor, que le des aliento a nuestra vida y agradecerte. Si tuvimos padres que se esforzaron y que estuvieron allí con nosotros y que han sido ejemplo y han sido modelo, gracias, Señor, porque nos facilitaron el trabajo para honrarlos, para amarlos, para cuidarlos, para estar con ellos y sentirnos felices de tenerlos como papás y mamás. Pero si en nuestro caso fue el caso de haber tenido padres ausentes, padres abusivos o madres abusivas, o la toxicidad reinó en nuestra casa, ya no importa, Señor, lo que pasó en el pasado, porque hoy como adultos, como hijos tuyos, podemos abrazarnos de tu gran amor y tú te abrazas también de nuestro cuello para darnos un beso y mostrarnos cuál es nuestro hogar. Nuestro hogar es contigo y producto de ese amor poder entregar esa dignidad y esa honra que nuestros padres
también necesitan ver, aunque no hayan sido tan buenos. Y permítenos ser la sociedad que cura, que la iglesia sea el grupo de gente que cura el corazón de la sociedad, porque son tus principios los que nos motivan, es tu amor lo que nos mueve y al mismo tiempo nos bendice cuando vemos los resultados de todo. Te damos gracias, Señor, por todo. Bendice nuestra vida, llévanos con bendición a casa hasta la próxima semana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo domingo.